Estimados colegas, bueno, hoy voy a hacer una prueba, ya que he comprado una cámara de 4K, una Logitech, y no la acabo de dominar del todo. Es bastante más complicada de lo que parece. Y entonces, bueno, como quería hacer un vídeo explicando un concepto de Frege y el concepto de significación de Deutun, pues vamos a aprovechar en esta cámara que al hacerlo en 4K tiene una ventaja, y es que con el tiempo quizá los vídeos se verán mejor, porque os habéis dado cuenta de que en general los vídeos de 720 en su momento parecían un gran avance, ahora se ven bastante mal en las grandes pantallas. Bueno, vamos a hacer la prueba. Lo primero que quería decir es el problema de la traducción de Bedeutung, que viene de Frege. Bedeutung es un auténtico lío, porque los franceses tradujeron Sinn and Bedeutung por sentido y significación. Cuando en castellano se tradujo significación por significación, se lió la cosa. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos significación para dar sentido también. Entonces, significación no quiere decir dar sentido, eso es el sentido. Significación lo que quiere decir en francés, única y exclusivamente significar algo, la operación de significar. Con lo cual, aparecía un tercer elemento en los signos, que viene de Peirce, y que está en las matemáticas, y que no está en, por ejemplo, tal como nos plantea la connotación y el metalenguaje y la denotación, Roland Barthes. Lacan no utilizó nunca la connotación, porque como no utilizó la teoría del signo, no quería utilizar la idea de la connotación, tampoco quería utilizar la teoría del metalenguaje y nos quedamos solo con la denotación, que es el significante al significado. Es representar el significado, un significado. Esa es la denotación. ¿Qué sucede cuando hablamos de significar? Para significar es que alguna pasta de algo la significamos, es decir, la estructuramos. Esto es lo que quiere decir significación. Por eso en castellano no se tradujo sentido y significación, sino se tradujo sentido y referencia. Ahí hay que andar con mucho cuidado. Luego ya os linkaré en el vídeo un pequeño articulito que lo explico en mi página web. Lo pondré abajo después. Pero fijaros bien la importancia que tiene el tema, porque al decir referencia estamos hablando de un signo, en principio, trino. Nos referimos a otra cosa. Entonces, Frege, cuando utiliza Bedeutung, que tanto lo utiliza en el sentido de la operación de, como lo referenciado, y ahí también la cosa se complica un poco, dice que en la lógica el único referente que hay para una proposición es su valor de verdad. Con lo cual toma el valor de verdad como un objeto. El objeto verdadero, el objeto falso, de ahí que Lacan en el seminario 14 añada el objeto A como tercer valor de verdad de la estructura, aparte del menos fin. Pero menos fin no le da un valor de verdad al objeto A sí. Es decir, si profundizamos en los signos, en cómo está constituido la frase, sí que hacemos los signos trinos, entonces decimos, un nombre común tiene denotación. ¿Pero de qué tipo? Un nombre común, perdón, un nombre propio, lo que tiene es referente. ¿Por qué? Porque aparece que lo denotado en los nombres propios, en los nombres comunes, es el concepto. Esto es lo que la lógica introduce diferente a la lingüística y de la lengua. El significado de un nombre común es un concepto y el referente es un objeto. En el nombre propio, el significado
es vacío. Juan no quiere decir nada. Y el referente es una persona, un objeto. Cuando se junta nombre común y nombre propio, es cuando se hace la proposición. Frege, el f de x, la proposición. Y entonces la proposición, ¿qué referente tiene? ¿Qué Bedeutung tiene? Lo verdadero y lo falso como objeto. El problema es que normalmente se suele poner verdadero y falso debajo como si fuera el significado. Y entonces se lía. No es el significado, es el referente. Porque significar no significa nada una proposición lógica. Si se busca su sentido, es otro referente, que es un pensamiento, dice Frege. Estamos en otro campo, es un pensamiento. El referente, por el lado del sentido, es un pensamiento. Pero el referente en la lógica es un objeto. Entonces, ¿qué sucede? Que los lógicos a veces utilizan el referente como si fuera el significado. Y eso es un auténtico lío. Cuando salimos del concepto de signo, vamos al significante, Lacan con qué se encuentra alguna dificultad, porque no tiene la teoría del signo, se encuentra con la dificultad fundamental, que es utilizar Bedeutung, dice, en el seminario 24 lo traduzco como puedo por denotación. Cuando en la significación del falo, mi Bedeutung del falo, lo había utilizado también de otra manera, porque era gracias a que el falo quedaba reprimido bajo el otro, que se podían hacer las significaciones, es decir, el inconsciente se convertía en lenguaje, lo cual nos dejaba una paradoja, porque si no hay falo, entonces el inconsciente no es lenguaje. No. Las psicosis no están en el lenguaje, están en la lengua, pero no están en el lenguaje. Por eso intentan escribir como pueden. Repito porque es complejo. Si usamos sustantivo y verbo para decir predicado y objeto, el objeto, en principio, si es nombre común, puede tener, no funciona como predicado el nombre común. El nombre propio no tiene significado, tiene referente. Y el nombre común tiene significado, que es el concepto, pero no tiene referente. Al juntarlos es cuando se hace la proposición lógica, cuyo referente es el valor de verdad, verdadero o falso. Y su significado no es ninguno. De hecho, para darle significado a una teoría lógica, se llama, es cuando se la interpreta, lo que llaman una interpretación. Eso es ofrecerle significado a una lógica. Pero la lógica en sí misma no tiene, como pasa con el álgebra, que es una cosa que a los estudiantes les volvía muy locos de entrada, porque buscaban el significado de las letras del álgebra y no tienen ninguno. Después las puedes interpretar. Por ejemplo, en física, la X pues, podría representar el espacio y la T podría representar el tiempo. Pero en principio, X es X. Lo importante es saber que X más X son 2X y que X por X son X al cuadrado. Y saber aplicar las normas del cuerpo del álgebra, de los polinomios, en los cuales, como recordaréis, hay una distribuidad en un sentido, pero no la distribuidad en la otra, que es la que daba los problemas para que todo el mundo se confundía con los paréntesis. Esto me parece de extrema importancia porque justamente Lacan, para resolverlo, para pasar de la pasta del significante al significado, se nos inventa justamente todo lo que hay en literatura. Pero como no estamos en la teoría del signo, entonces, ¿qué tiene que hacer? El logoteo, el arrebato y luego le rabinement, cuando se pasa a lo real, cuando el significado pasa a lo real. Que en literatura no queda muy claro ese término, pero es así. No se raya el significado, se raya lo real. Se hacen surcos en lo real. Todas las operaciones que se inventan en literatura son para suplir toda esta teoría lógica,
porque no hay referente en lógica, no hay objetos referentes. El objeto de la lógica, que en la proposición es verdadero o falso, el objeto que ha aparecido como sustantivo en la frase, para construir, ese objeto es el del universo del discurso, los objetos de los que estamos hablando. Y en psicoanálisis no hay universo del discurso, hay universo de la falta, porque si hubieran objetos, pues se tendría el objeto hombre y el objeto mujer y se ha acabado el problema. Como mucho habría la dificultad de relacionarlos, ya sería un problema de relación, pero entre objetos. Lacan lo tiene que hacer con significantes y tiene que montar toda la teoría, la privación, castración, todo. Lo tiene que hacer. ¿Cómo se inscribe? Dice el objeto vir y el objeto virgo, por ejemplo. Es decir, fijaros que literater es la alternativa a esta dificultad. Por eso se traduzco como puedo, vedeutum por denotación. Es que no, hay que construir uno nuevo, hay que construir un término nuevo, que sería de extrema importancia hacerlo, para que la gente no se nos confunda con esto. Algunos colegas que hicieron referente, significación sentido, significación referente. Era una salida, pero a mí no me gustó. Porque sentido, Lacan lo va a trabajar de otra manera. Incluso en RSI, que será el seminario del año que viene, veremos todo, como busco lo real del sentido. Bueno, la cosa se complica bastante. Pero hacer esta apertura y ver la dificultad de pasar de la teoría del signo a la teoría del significante y no utilizar los términos de la teoría del signo en la teoría del significante como si fueran equivalentes, no son equivalentes, no se puede utilizar exactamente igual. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es verdad que las proposiciones lógicas a veces luego son más complicadas, porque nombre común, nombre propio, bueno, nombre propio es el nombre de los objetos y nombre común es el nombre de las acciones, por decirlo de alguna manera. Por eso, fundamentalmente, las proposiciones lógicas son un nombre común, un nombre propio y un nombre común que es una acción sobre ese, que la ejecuta él o la recibe, si es activa o si es pasiva. Y en cambio luego aparece la idea del nombre propio único, que ya en mis textos ya puse la fórmula que utilizan los matemáticos, que es bastante complicada, y que Lacan utiliza para nombrar, a veces nos da una primera aproximación en su versión del sujeto, como donde saca el raíz cuadrada de menos uno y todo aquello. No quiero entrar en todos los temas, quiero nombrarlos solamente. Es decir, necesitamos ampliar más la teoría del significante dentro del espacio de las tres dimensiones, de las dimensiones de los tres registros, que es lo que haremos con RSI el año que viene, porque me parece que seguramente este, si no es el último vídeo, será el penúltimo, porque el último es volver a hablar y al cierre del libro con Fusy. Pero exactamente vale, en Fusy aplica exactamente igual esta teoría. Entonces, significación es estructuración, en el fondo. ¿Cómo estructuramos algo? La significación del goce es estructurar el goce de alguna manera. Y Lacan nos va a proponer en RSI una manera de estructurar el goce de formas muy distintas a como lo propone la ciencia, no el goce, sino el placer, la satisfacción, incluso el dolor, bueno, el malestar. Porque los psicólogos no utilizan el más allá del principio del placer, evidentemente. No se han dado cuenta, aunque lo utilicen el masoquismo, bueno, no se han dado cuenta, no trabajan. Pero Lacan lo va a plantear de otra manera, pero para dar solución a esta dificultad.
que él arrastra, y él mismo la va arrastrando durante mucho tiempo, la significación del falo. ¿Qué quiere decir la significación del falo? Lo que quería decir en su momento determinado es que el falo entrara en el sistema, pero, y ahí va, introduzco nuevo, de forma semántica, ¿sí? Forcluido, perdón, reprimido en el otro, y entonces lo que hace es la semántica. ¿Por qué? Porque el valor referencial, la estructuración, es la semántica en lógica, no la semántica del sentido, que es otra semántica que no tiene nada que ver. El libro de Deleuze se lía con la lógica del sentido, lo mezcla. La semántica lógica no es la semántica del sentido, es otra semántica. Es la semántica de la estructuración. Es decir, primero, ¿cuál es la primera semántica? ¿Verdadero o falso? Su referente de una proposición, ¿verdadero o falso? Ya está. Por eso se dice que enseñar la lógica por las tablas de verdad es presentar la lógica de forma semántica, por los valores de verdad. La forma sintáctica es la articulación de las leyes lógicas unas con otras. Entonces funcionan un poco como las ecuaciones lógicas, las matemáticas, pero como no funcionan con igualdad, sino solamente con implicadores, pues es más complicado aplicar las leyes, hacerlo de alguna manera o de otra, pero es lo mismo, es obtener, llegar a la verdad de una fórmula a través de utilizar los axiomas y las reglas de deducción. Es decir, es un cálculo, que se dice. Esa es la parte sintáctica. Pero cuando tú vas, vamos a poner al médico y te dice, tengo esto o tengo aquello, te dice sí o no, te está utilizando la semántica. Evidentemente, tras las proposiciones están los conceptos que están dentro de las proposiciones. Evidentemente. El problema es que en psicoanálisis no hay conceptos. ¿Por qué? Porque el saber del inconsciente es tonto, no sabe nada. Es un puro articulador entre significantes que no sabe nada, con lo cual no nos interesa el concepto. Fijaros cómo hay que ir destruyendo toda la construcción lógica para construir una análoga para nosotros. En vez de la sintaxis, la cadena significante. Por ejemplo, pero los significantes no representan un concepto ni un objeto. Representan al sujeto en el caso de que lo representen para otro significante que no lo representa en ningún caso, y si encima eso hacemos girar tenemos los cuatro discursos. Y sobre los cuatro discursos quería decir una cosa muy importante. En el punto de los cuatro discursos es donde el milerismo se aparta de Lacan. A mí me llegó una noticia, pero como es de segunda mano, la pongo en solfa. Y es que Eric Laurent había dicho que eso estaba todo mal y que no valía la pena arreglarlo. Se equivoca. Si es cierto, insisto, si no lo es, les pido disculpas. No es que esté mal, está muy complicado. Pero los cuatro discursos son fundamentales. Porque es la articulación entre los significantes del saber, el S1, el sujeto dividido y el objeto, totalmente articulados ahí en función de diferentes lugares. Y lo que va a hacer en RSI después es saltar de solamente los significantes a todo el aparato de los tres registros. Entonces, cuidado, porque ahí Miller se va al sentido. Yo recuerdo que un tal Lombardi decía que Lacan era del lenguaje y Miller del sentido. Es una simplificación, pero transmitía cierta verdad. ¿Por qué? Porque se engancharon con el sentido
que a veces es el suplente de la relación sexual que no se puede escribir, es verdad. No entendieron lo que era la ausencia del sentido. La confunden con el sinsentido. Sinsentido es el máximo sentido. Una cosa no tiene sentido, tiene el sentido de no tener sentido. En cambio, la ausencia de sentido es el golpe que se da el psicótico afectivo, se queda clavado. Y es cuando siente el agujero. Es otra cosa. Bueno, en ese punto es muy importante darse cuenta de que no se tiene que ver como la lógica normal, sino que hay que ampliarla. Yo he dado el primer paso con el libro que he ido explicando, pero hay que dar el segundo paso, que ahora es con la topología. Y, insisto, plantearé este texto, es antiguo, ya lo revisaré, porque a mí me costó mucho entender el problema. Y me pareció que justamente una vez, por suerte, habíamos traducido bien. Y no habíamos cometido el error que decían los profesores de filosofía, que decían que la filosofía en España era la filosofía alemana traducida por los franceses, lo cual era un auténtico desastre. Pero claro, el alemán es duro de pelar y hablar en alemán no se ha tenido a veces la suerte como de un Strachey, que nos tradujera Freud al inglés con tan buena traducción, que es la mejor traducción que hay. Y luego, a mí me gustaba mucho lo de Ballesteros, de Freud. Yo lo hubiera corregido. Es verdad que la reconstruyó toda, porque la escribió como la escribiría en español. Claro. Pero, y tenía errores. Pero yo hubiera corregido los errores. No sé si hubiera hecho la de Amor Roto. Bueno, en cualquier caso están las dos y se pueden disfrutar las dos. Os dejo esta pequeña descripción o disertación, más que nada porque quería también aclarar este tema, esta dificultad, y para ver un poco cómo queda la nueva cámara, a ver si nos aporta, hombre, parece que aporta un poco más de luminosidad y de precisión, que eso puede ser más claro. No sé si luego después si tengo que poner algún texto, esto funcionará mejor o no, si tengo que editarlo. En principio lo dejamos aquí. Se me ha quedado una cosa en el tintero, y la voy a añadir, vamos a ver si soy capaz de añadirla, y es que en los cuatro discursos y en RSI, lo que Lacan está intentando es sacar al psicoanálisis del discurso universitario, donde lo querían meter, y siguen intentándolo meter una y otra vez, tanto la internacional como el milenarismo, aunque el milenarismo políticamente no lo haga y no lo acepte. No se dan cuenta que vuelven al discurso universitario. Y eso es fundamental, darse cuenta que no hay que entrar en ese discurso. Por eso los cuatro discursos son, con los errores que puedan tener, son básicos. Y RSI es la continuación del reverso del psicoanálisis. Incluso ahora, están utilizando la topología de forma de discurso universitario. Y es lo que voy a intentar yo cambiar el año que viene. Y no hacer la topología que viene de la topología matemática, aunque nos saquemos cosas de ella, y hacer lo mismo que hemos hecho con la lógica. Y que Lacan ya apuntó. Eso es RSI. Cambiar. Y por fin dar el paso a modificar, a inflexir, que dice quizás Mansens, la topología. Reorientarla para nuestro discurso, no para otros. No importarla.